Armagedón es el término que la Biblia explica del lugar de la batalla más esperada y temida, pero también es que es la menos que se ha comprendido y conocer su propósito profético, tiempo e importancia para la historia de la humanidad y para todos los que esperamos la venida del Señor Jesucristo. Armagedón, la sexta plaga. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 12 al 16. Mucho se ha comentado y especulado sobre esta batalla. En realidad es una plaga considerada como la sexta de lo que conocemos como el contenido de la ira de Dios o bien las plagas postreras. Además de comprender su significado, es importante conocer su tiempo profético donde se ubica. Y no me refiero a la fecha en la cual se cumplirá, sino en el orden profético que le corresponde. El libro del Apocalipsis consta de 22 capítulos donde describe 12 revelaciones. Una de estas revelaciones es el derramamiento de las 7 copas o plagas de la ira de Dios. Abarcan los capítulos 15 al 18 del libro. La guerra del Armagedón es la sexta plaga de las 7 que contiene la ira de Dios. Las 5 primeras plagas tienen lugar justo antes del aparecimiento del Señor Jesús para defender a su pueblo. Sin embargo, la sexta plaga o Armagedón es precisamente cuando el conflicto armado tiene lugar, así que no solo es de mucha importancia para ser un conflicto global, sino que es el momento del cumplimiento y esperanza de ver al Maestro nuevamente en la tierra como lo prometió. La ira de Dios. La ira de Dios es la respuesta del mismo Dios eterno para la insuperable condición de pecado y contaminación que tiene el mundo. Todo tiene un límite y como ya hemos explicado en el capítulo 24 de Mateo, revela las condiciones de maldad en el mundo y cómo éstas van en una espiral acelerada directo a la destrucción. La ira de Dios se da en un momento que ya no hay más tiempo y oportunidad de la humanidad para escuchar el mensaje de salvación y el reino de gracia. El tiempo de predicación se termina. El apóstol Pablo explica la razón de este inicio del fin. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Así es, el momento donde se desata la ira de Dios es precisamente cuando la paciencia de paz de Dios y la oportunidad de corrección de la humanidad, llevada al límite, es consumida por el grado de maldad en la tierra. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 copas postreras, porque en ellas es consumida la ira de Dios. Apocalipsis 15:1. Estas plagas son calamidades que caerán principalmente en las personas que, por indolencia, maldad, ignorancia, sirven el propósito de la bestia espantosa mencionada en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: Id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tienen la señal de la bestia y sobre los que adoran su imagen. Apocalipsis 16, 1 y 2. Esta es la razón por la cual nuestra predicación es y ha sido el propósito de advertir lo que tiene que venir sobre nuestra civilización. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, según Efesios 5:6. Existen diferentes participantes que protagonizarán el cumplimiento y desarrollo de esta inevitable guerra, y estos son el pueblo de Israel, el dragón, la bestia y el falso profeta que a continuación explico. El pueblo de Israel. Es conocido de todos que el pueblo de Israel es el pueblo bendecido por Dios, desde la promesa dada a Abraham.
Los descendientes del patriarca confirmaron el pacto con Dios por medio de Moisés y prometieron no tener otro Dios más que el Dios eterno y sellar el pacto con el compromiso de cumplir aquel antiguo compromiso. Para desgracia del pueblo de Israel, no cumplieron con el pacto señalado y se desviaron a la idolatría. La advertencia por el no cumplimiento del pacto se explica en el libro de Levítico. Y pondré mi ira sobre vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen os se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Levítico 26, 17 y 18. El castigo sobre Israel fue muy duro, ya que ven caer su reino a manos de Babilonia en el año 606 antes de nuestra era, y son deportados para iniciar su peregrinar en tierra extraña. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumpliesen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros una buena palabra, y tornarán a este lugar. Jeremías 29:10. Al finalizar este tiempo son liberados por los medos y persas, y aunque les es permitido regresar a su tierra, ya no tendrían la libertad por tener su reino. Después vendrían los griegos, que prohibirían su religión para finalmente caer a manos del Imperio Romano. Destrucción de Jerusalén en el año 70. En el tiempo del Señor Jesús advierte a su pueblo en el sermón profético: Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá puro grande sobre la tierra e irán en este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Lucas 21 del 20 al 24. El cumplimiento fatal se dio en el año 70 de nuestra era, donde el general Tito, movido por una insurrección judía, sitia la ciudad de Jerusalén y destruye el templo, solo dejando un muro de la parte exterior del mismo, conocido como el Muro de los Lamentos. El relato de la expulsión y muerte del pueblo judío es verdaderamente impactante y muy lamentable, una inhumana venganza que terminó con la expulsión del pueblo de Israel de su tierra para vivir como cautivos en todas las naciones de la tierra. El retorno a la tierra de Israel. Para el año de 1880 la tierra de Israel era dominada por el Imperio Otomano y había aproximadamente 25,000 judíos ubicados en aquella parte de la tierra, con muchas limitaciones ya que no les era permitido tener ningún puesto de gobierno. Las principales tareas que los judíos tenían permitido eran agrícolas y pequeños comercios. Sin embargo, la situación tendría que cambiar. La palabra de Dios se cumple cuando dice: Él pone reyes y quita reyes. Y muy al inicio del siglo XX, Rusia tiene cerca de 5 millones de judíos ubicados en la actual Ucrania principalmente. Pero el pensamiento antisemita provocó una expulsión del pueblo judío, el cual tuvo 2 destinos principalmente: los Estados Unidos de América y Palestina, o la tierra de Israel. De esta manera dio inicio al retorno del pueblo de Israel a su tierra en el año de 1914. He aquí, yo los juntaré de todas las tierras de las cuales los eché con mi furor y con mi enojo y saña grande, y los haré tornar a este lugar, y harélos habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y alegraréme con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo grande mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra, de la cual vosotros decid: está desierta y sin hombres y sin animales, y entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán carta, y la sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de las campiñas, y en las ciudades del mediodía, porque yo haré tornar su cautividad, dice Jehová. Jeremías 32, 37 al 44. Para el año de 1917 el Imperio turco u otomano cae ante el Imperio británico,
quien defendía sus inversiones en el importante Canal del Suez. El resultado trajo un cambio de dominio de Palestina y esto permitió una mayor tolerancia para el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel. Sin embargo, vendría un acontecimiento devastador en un periodo que se le llama la Segunda Guerra Mundial, donde cerca de 6 millones de judíos morirían en un espantoso holocausto. Este terrible acontecimiento despertó un mayor activismo por parte del pueblo judío y presionó a Inglaterra y a las Naciones Unidas a otorgar una tierra con soberanía para el pueblo judío. De tal forma que el 14 de mayo de 1948, en el Museo de Tel Aviv, es declarado el nacimiento de la nueva nación de Israel y con ello el cumplimiento por parte de Dios y del retorno de su pueblo a la tierra prometida desde Abraham. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió sus hijos. Isaías 66:8. De inmediato las fronteras se abrieron para recibir a todos los judíos desplazados por la guerra. Un conmovedor testimonio de aquel periodo fue cuando aquellos desplazados les preguntaron a dónde preferían ir o a qué país escogían para ser llevados, la respuesta era la tierra de Israel. Y como segunda opción, el crematorio. El nacimiento del Estado de Israel no fue para nada fácil. De inmediato los países árabes iniciaron una guerra que duraría cerca de un año. Pero finalmente se consolidaría como una nueva nación con el fin de su castigo y ahora con la bendición de regresar a su tierra y con su soberanía perdida desde Nabucodonosor, que los deportó y destruyó su primer templo. Y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán del vino de ellas, y harán huertos, y comerán del fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Amós 9, 14 y 15. La guerra de los 6 días y la recuperación de Jerusalén. Paulatinamente el regreso del pueblo judío fue dando y varias campañas militares se conformaron en contra del pueblo de Israel, como la guerra por el Canal del Suez en 1956, donde Israel, Francia y Reino Unido se unen para defender sus intereses político-económicos, para lo cual sus vecinos, que definitivamente habían decidido no reconocer a la nación judía, tomaron mayor rencor contra la nueva nación. Con este rencor y la esperanza de acabar con los judíos surge un líder que conjuga el odio por el pueblo judío, la venganza por la guerra del Canal y la intención generalizada de los países árabes por desaparecer a su enemigo común. El nuevo líder, Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, convence a su país, Siria, Jordania e Irak para luchar contra Israel y mandarlos al mar, es decir, borrarlos del mapa. El gobierno de Israel decide movilizar a su ejército para hacer un ataque sorpresivo y este se hace el 5 de junio de 1967 y con un ataque veloz y sorpresivo aniquila la Fuerza Aérea Egipcia en solo 4 horas. Para el mediodía, Jordania inicia el ataque, al igual que lo hace Siria en el norte. Para el día 7 de junio de 1967, la brigada de paracaidistas del general Mordechai Motagur luchan ferozmente y ocupan la ciudad vieja de Jerusalén, incluyendo el monte del templo. Explotando de júbilo, el ejército de Israel retoma después de cerca de 2520 años la posesión de la amada y antigua ciudad con el templo de Salomón. El resultado final de la guerra: Israel crece 4 veces en su territorio, conquistando la península del Sinaí, los altos de Golán y la preciada parte vieja de Jerusalén. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. Ezequiel 37, 13 y 14. La piedra pesada. La ciudad de Jerusalén y la tierra de Israel han buscado la paz, pero no ha sido tan fácil sortear tantas dificultades. A partir de la recuperación del monte del templo, Israel ha tenido guerras, atentados y lucha constante, pero todo para cumplir la profecía dicha por el libro de Zacarías. He aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor de todos los pueblos alrededor, cuanto estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén.
Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la cargasen serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Zacarías 12, 2 y 3. Cada vez que Israel mueve algo en aquella ciudad, provoca al mundo árabe y a sus aliados. En este año, el presidente Trump reconoció a Jerusalén como la capital del país judío y la construcción de su nueva embajada en aquel país aliado. Todo movimiento que Israel hace principalmente provoca al mundo musulmán. Por esta razón, el tema es políticamente peligroso e incómodo. Pero la promesa de Dios es proteger a su pueblo escogido y luchará contra cualquiera que buscare atacar a su hijo. Esto continuará y llevará a conflictos mayores, al grado de ser el motivo que inicia el conflicto de la guerra del Armagedón, como dice el profeta Zacarías. He aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en una batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá a cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Por el momento solamente hemos visto a uno de los protagonistas, aún faltan más, pero todo nos llevará a aquella grande guerra del Armagedón. Esto lo veremos y lo concluiremos en nuestro próximo video. Dios le bendiga.